Muy buenos días, profesora. Nuestro equipo, conformado por Kelvin García, Leonardo Pérez y quien les habla, Luis Tapia, vamos a realizar y explicar el desarrollo y la justificación del ejercicio del prelaboratorio, laboratorio de este laboratorio 4. Partiendo con el primer ejercicio, el enunciado nos pide identificar qué números de línea o mini términos corresponden a la salida final, Y, del circuito. Analizar el diagrama, lo primero que identificamos es un decodificador. Eléctricamente, la gracia de un decodificador es que toma una combinación binaria en sus entradas y pone un estado alto a una única línea. Esto corresponde exactamente a ese mini término. ¿Ya? Ya, si seguimos la ruta de los cables, en este esquema, notamos que las salidas específicamente número 3, 4, 5 y 6 3, 4, 5 y 6, sí, correcto, del codificador están conectados directamente a una compuerta OR. Como sabemos, una compuerta OR funciona como un sumador lógico. Es decir, basta con que reciba un voltaje alto en cualquiera de sus pines de entrada para que su salida Y se active. Por lo tanto, la compuerta OR está sumando lógicamente estas cuatro líneas. Matemáticamente, esta expresión sería Y igual a M3 más M4 más M5 más M6. Eh, eh, ya, de esta manera justificamos la alternativa correcta que es la D, ya que la salida del circuito volvería 1 única y exclusivamente cuando nuestra combinación de entradas equivalga a los mini términos 3, 4, 5 y 6. Continuamos con el segundo ejercicio. Aquí nos presenta una tabla de verdad con tres variables de entrada, A, B, C, y nos pide identificar qué multiplexor implementa esta lógica. Para resolverlo sin enredarnos, lo más directo es decir que en qué caso específico de salida se va a un estado alto. ¿Ya? Entonces revisamos la tabla. Y esto ocurre en tres combinaciones. Cuando la entrada son 0, 0, 0, cuando son 1, 0, 0 y cuando son 1, 0, 1. Si pasamos esto a decimal, estamos hablando de la posición 0, 4 y 5. Físicamente, el multiplexor funciona como un selector giratorio. Si conectamos ABC a los pines, la selección del chip, el multiplexor va a dejar pasar hacia la salida Y o la salida final. El voltaje que está conectado en la patita correspondiente a este número. Por lo tanto, para que el circuito funcione según la tabla, necesitamos que los pines de entrada de los datos 0, 4 y 5, 0, 4 y 5 estén conectados a positivo, ya que todos los demás pines están conectados a tierra o a cero. Y al revisar la alternativa, la opción es la C. Es el único diagrama que muestra exactamente ese ruteo eléctrico. Ya, ahora pasemos al ejercicio número 3. Aquí nos piden diseñar un circuito basado en la nueva tabla de verdad, pero con un desafío extra que sería implementar un decodificador de 3 entradas, usando solamente decodificadores más pequeños de 2 entradas. Primero, miramos la tabla para ver dónde Y es 1. Esto pasa en las combinaciones 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 1, 1, 1. Ya, que corresponde a los mini términos M0, M2 y M7. Aquí lo vamos a bajar, ahí. Ya. Para lograr esto con chips más chicos usamos la variable más significativa, que es la A, como un interruptor general o enable. Cuando A es 0, encendemos el decodificador de arriba. Cuando A es 1, encendemos el decodificador de abajo.
la variable B y C, entran a ambos codificadores para elegir la línea específica. ¿Ya? Entonces esto justifica que la alternativa correcta es la B. Si nos fijamos en este diagrama, cuando A está en 0, el decodificador superior está activo. Si además BC vale 0, 0 o 1, 0, se encienden las líneas 0 y 2 en ese chip, dándonos los mini términos M0 y M2. Por otro lado, cuando A vale 1, el decodificador inferior toma el control. Si en este momento BC vale 1, 1, se activa la línea 3 de este chip inferior. Pero en el panorama global, un A igual a 1 con BC igual a 1, 1 es un 1, 1, 1 binario, lo que equivale a nuestro mini término M7. Las tres señales convergen en una compuerta OR completamente a una tabla de verdad, completando perfectamente una tabla de verdad. Hola, profesor. Continuando con el prelaboratorio, en el ejercicio 4 nos solicitan determinar cuál de estas ecuaciones corresponde a este multiplexor que vemos acá en la imagen. Entonces, para eso primero elaboramos la tabla de verdad que podemos ver acá, y de acá podemos obtener esta ecuación sin simplificar, ya, a partir de las salidas. Y con esta ecuación podemos elaborar el mapa de Carnot, ¿ya? Que nos dan estas tres agrupaciones diferenciadas por colores, y si la revisamos corresponde a la opción B. Entonces así obtuvimos la opción correcta. En el ejercicio número 5, con esta tabla de verdad, nos solicitan determinar cuál de estos cuatro diagramas corresponde a esa tabla, ¿ya? Entonces, nosotros determinamos que la respuesta correcta era la C por las siguientes razones. Primero, al revisar la tabla, podemos observar que en las posiciones 4 y 8, nuestra salida ahí se hace 0, ¿ya? Entonces, ya con esto nosotros podemos determinar o podemos decir que tenemos dos posibles opciones, que es la A y la C, ¿ya? Porque ahí se observa cómo con la salida 4 y la 8 y se va a hacer 0. Entonces, en la segunda razón, vamos a observar en la tabla de verdad que la A va a cumplir la función de habilitador de estos dos multiplexores, ¿ya? Entonces, al ser A el que habilita los dos multiplexores, ya con esto podemos determinar que la opción correcta es la C, porque acá podemos ver que A va habilitando cuando es 0 el multiplexor superior o el multiplexor inferior cuando es 1. No pasaba esto con la opción A. Entonces ya con esto podemos ver la C. Y en la última razón, finalmente comprobamos el funcionamiento. Ya entonces cuando A está en 0, está habilitado el multiplexor superior, y con la combinación BCD en 1, 0, 0 debe habilitarse la entrada 4, ya que nos da 0 la salida, y efectivamente se cumple. Y que con la combinación de A en 1 nos habilita el multiplexor inferior, y con la entrada BCD en 0, 0, 0 nos va a habilitar la entrada 8, haciendo que la salida ahí sea 0, y efectivamente se cumple esta condición. Ya, en esta sesión del video me toca explicar la experiencia de laboratorio, donde diseñamos e implementamos un circuito multisalida en Logic. Y esto es lo que nos solicita. Verificar la tabla de la verdad y diseñar circuito. Ya. Ya tenemos nuestro circuito, vamos a verificarlo. De 1. Vamos a tomar tres señales. 0, 1, 1 y la 1, 0, 0. 0, bueno, ahí tenemos la 1, 1, 1. F en las dos funciones en F y en G es 0 y en 1. En 1, 1, 1. Tenemos aquí 1, 1, 1. Su salida en F es 0 y en G 1. Vamos a hablar de aquí, que es 0, 1, 1. Entonces tenemos 0, 1, 1. Tenemos las salidas en 1. Podemos verificar, fueron verificadas toda la tabla y se encuentra en orden. Ahora expliquemos el circuito. Para empezar, quiero que miren el lado izquierdo.
tenemos la variable ABC y decidimos usar interruptores independientes conectados a un separador split para formar un solo bus de datos de 3 bits. Optamos por este diseño porque es más cómodo, limpio y eficiente, sin tener que tener tantas líneas, tantos cables para no sufrir enredo. ¿Cómo funciona el decodificador? Este bus va directamente al decodificador de 3 a 8 líneas. Su trabajo es el número binario de entrada y encender una única línea. Su salida exclusiva para ese mini término. Ahora pasemos a aplicar la combinación. En la simulación, por lo menos ya la hemos pasado, ya la acabo de simular. Tenemos los códigos binarios y se cotejan con la tabla de la verdad proporcionada, ¿verdad? Esta señal cada código que colocamos viaja hacia las compuertas OR para definir los estados de nuestras salidas F y G. Revisamos ya la tabla de la verdad, ya la acabamos de ver, y confirma a la perfección el funcionamiento de nuestro circuito. Lo más interesante de este circuito es que la base real para entender cómo funcionan los dispositivos lógicos programables en la teoría. Este circuito es estructuralmente una ROM. Una ROM tiene una matriz ANFIJA y una matriz OR programable. Nuestro decodificador es nuestra matriz ANFIJA porque siempre va a sacar 100% de las combinaciones posibles, sin importar la tabla de la verdad. Lo único que cambia según el problema es a dónde conectamos los cables hacia las compuertas OR. Por lo tanto, al hacer estas conexiones manuales, nosotros mismos estamos programando los fusibles de una ROM. Perdón. Entonces, como también vamos a seguir hablando de las memorias, utilizamos este mismo circuito. Si utilizáramos una PAL, sería al revés. Que una PAL, las compuertas OR de salida vendrían fijas y rígidas de fábrica. Lo que podríamos programar serían las compuertas AND de la entrada para activar solo los números específicos que nos interesen, en lugar de usar un decodificador completo. Y si usáramos una PLA, tendríamos la máxima flexibilidad, porque allí las compuertas AND como las OR son programables. De hecho, el truco inteligente que usamos para compartir una compuerta OR entre las dos funciones para ahorrar espacio, una PLA lo hace de manera nativa y automática en sus hardware. Aquí tenemos nuestro comportamiento. Ahorita me acabo de explicar todo lo que era esta parte del laboratorio, que se encuentra con muchas más palabras, como debe ser para un trabajo, y especifica también nuestra arquitectura diseñada de la ROM, de la programación, que es el mapa, la simulación ya viene, ya se va a expresar la simulación, y con esto tendríamos nuestro trabajo. Bueno, profesor, voy a explicar el comportamiento de las 3 PLD en el simulador. Para eso hicimos una tabla de verdad a partir de la explicación del ejercicio 2 del laboratorio, ¿ya? Para poder comprobarla más fácilmente. Entonces la ROM, vamos comprobando, por ejemplo, en la entrada 000 o 000 tenemos las 3 salidas en 0, en la entrada 001 tenemos 010, 010, por ejemplo, vemos otra. La entrada 011, 011 nos da 100 en la salida, con toda en 1, nos dan toda la salida en 1. Y así la comprobamos completa y nos da a la perfección el comportamiento de la tabla. En la PAL, lo mismo, comprobar algunas entradas, 001, 001 nos da en salida 010, 010. 011, 011 nos da 100 la salida, efectivamente se cumple. Con toda la entrada en 1, toda la salida en 1, 110, 110 nos da 101 en la salida. Y así igualmente la comprobamos completa y se comporta igual como se observa en la tabla de verdad. Después la PLA, tenemos toda la entrada en 0, toda la salida en 0, 001, 001 se nos da 010, 011, 011 nos da la salida 100, efectivamente se cumple, con toda la entrada en 1, toda la salida en 1, 110,
110 nos da 101 a la salida y efectivamente también la comprobamos y se comporta como esperábamos y como lo solicita el ejercicio. Entonces finalmente pudimos desarrollar el laboratorio, se cumplió lo esperado, pudimos obtener los resultados esperados. ¿Tuvimos algún inconveniente? No, en esta ocasión nos apareció un error nuevo en el Logisim, que era la incompatibilidad de ancho de bit. Tratamos de meter muchos bits en la entrada de un bit, por ejemplo, del decodificador, pues. Entonces no calzaba. En este caso usamos en el Logisim la herramienta separador y con eso pudimos solucionar el problema. Ya fue un error recurrente que nos apareció, pero pudimos obtener el resultado esperado, podemos ampliar nuestro conocimiento en control lógico y fue una buena experiencia. Muchas gracias, profesor.